Bienvenidos y bienvenidas a Tu Psiquiatra en Línea, un podcast en salud mental. Soy el doctor Jean Roandi Aguirre de Dios, soy médico psiquiatra y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo por las redes sociales y hoy hablaremos sobre la fobia social. ¿Quieres saber qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? Pues te invito a que me acompañes y no te pierdas el programa de hoy. ¿Quién no se ha sentido nervioso cuando tiene que desenvolverse de manera social? Como por ejemplo tener una cita, ir a una entrevista de trabajo o hablar con personas desconocidas. Pero si eso te pasa muy frecuentemente y aparte de esto sientes mucha vergüenza, te da demasiada ansiedad, puedes tener síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, intranquilidad, una sensación de molestia absoluta. Y eso hace que no puedas desenvolverte en tus actividades cotidianas y que tengas ese miedo tan intenso al escrutinio público, pudieses estar padeciendo de fobia social. ¿Sabías que actualmente el 2.6% de la población mundial padece de fobia social y que el 7.6% de la misma puede estar en riesgo de padecerla en algún momento de su vida? Que es igual en hombres y en mujeres y que en los últimos 10 años ha habido un aumento del 15%, sobre todo en nuestros adolescentes. Pues estas cifras no se pueden tomar a la ligera y estamos hablando de la fobia social. Ahora vamos a definir qué es la fobia social. Va a depender de la bibliografía que revisen, pero una de las definiciones que más me gustan es la siguiente. Es un miedo excesivo e intenso a las relaciones sociales en general. Y es un temor que va relacionado al sentirse avergonzado o ser juzgado negativamente u observado, ya sea por una persona o por un público en general. Y hoy les traigo el caso de Anita. Anita es una joven de 22 años quien acude a mi consulta por referencia de psicología, quien después de la quinta o sexta consulta refiere que su sintomatología es moderada a grave. Cuando yo la valoro y empiezo a explorar sus antecedentes, refiere que desde adolescente tuvo mucho miedo a las interacciones sociales, pero que podía sobrellevarlo. Incluso comentaba que para hablar en público o para relacionarse, la cual tenía muy pocos amigos realmente, según menciona, era extremadamente difícil. E incluso cuando tenía que exponer o hacer algún tipo de actividad grupal en el colegio, sudaba demasiado, a tal punto que sus compañeros de clase le pusieron de sobrenombre Anita la Sudorosita. Esto la llevó a marcar muchísimo a ella, debido a que se sentía pues muy cohibida. Incluso llegaba a temblar y cuando tenía que hablar en público se colocaba una hoja de papel y temblaba muchísimo. Y esto hacía pues que su desempeño académico en estas áreas pues era realmente muy bajo. Por esa razón, comenta que la llevaron al psicólogo alrededor de los 17, 18 años, con unas cuantas sesiones, pero dejó de ir porque se sentía mejor. Acude a la consulta con la psicólogo porque nos refiere que hace aproximadamente un año, cuando nuevamente empieza la actividad presencial en su universidad, esta sintomatología aumenta. Ella está estudiando la carrera de ingeniería y refiere que los primeros 2 ciclos pues le fue fantástico. ¿Por qué? Porque ella tenía pues sus clases virtuales. Esto hacía pues que ella pudiese desenvolverse adecuadamente. Cuando tenía que hacer alguna cuestión grupal pues podía apagar su cámara. Sí le costaba hablar un poquito, ¿no?, al micrófono, pero como no veía a nadie pues porque apagaba las cámaras, entonces podía sentirse un poquito más segura y podía desenvolverse bastante mejor. No es hasta el tercer ciclo, ¿no?, cuando empiezan nuevamente las clases presenciales, donde ella siente un cambio muy drástico en su desempeño académico. Incluso hasta ir a la universidad para ella era un suplicio. Comenta que se levantaba en las mañanas con una taquicardia horrible, con sensación de náuseas, miedo intenso, le costaba hasta vestirse e incluso en las noches para poderse quedar dormida pensaba muchísimo en el día siguiente o en las actividades que tenía que hacer dentro del ámbito universitario. Sobre todo cuando estas actividades conllevaban pues trabajos grupales, clases normales, entrega de trabajos, exámenes, pues ella rendía bastante bien. Y entonces se decía, esto yo ya lo viví antes. Y me hizo recordar muchísimo, me dice, en mi etapa de colegio, cuando esto me estaba pasando, pero la intensidad actual es muy fuerte. Ella empezó a investigar en internet
y se dio cuenta pues que su sintomatología obedecía a algún tipo de trastorno de ansiedad. Y era tan juiciosita al revisar las páginas de internet que se dio cuenta pues que la mejor terapia es la cognitivo-conductual. Entonces se dio el trabajo ella de buscar una psicóloga especialista en terapia cognitivo-conductual. Se puso en sus manos, la psicóloga desde la segunda consulta le dice que tenía que acudir a psiquiatría porque la severidad de sus síntomas era muy intensa y que necesitaba el apoyo farmacológico, a la cual ella en un primer momento se niega. Ella dice que no va a acudir al psiquiatra porque no quiere medicarse, que por esa razón ella había buscado la parte de la psicóloga. Y bueno, la psicóloga le dice, bueno, que iba a respetar su decisión, pero que realmente lo pensara un poquito mejor porque sus síntomas eran muy, muy intensos. Trató de trabajar algún tipo de condicionamiento y algunas estrategias de entrenamiento para mejorar las habilidades sociales, pero llegó un punto pues que realmente no podían avanzar. Y nuevamente la psicóloga alrededor de la sexta consulta le dice que tiene que acudir al psiquiatra. Ella le sugiere dos nombres, ¿no? Y al final, bueno, decide venir conmigo por la cercanía a su domicilio y a su universidad. Al momento pues que le hago la evaluación, ella comenta, bueno, no, todos los antecedentes que ya hablamos y la severidad de sus síntomas actuales. Lo que me llamó muchísimo la atención fue que era una chica con bastantes recursos desde el punto de vista cognitivo. Sabía qué es lo que quería, sabía exactamente cuándo le daban los síntomas e incluso comentaba de que ella quería socializar. No era algo pues que ella se quería quedar encerrada, sino más bien que ella sufría por no poder hacerlo. E incluso en algunas oportunidades cuando le invitaban a algún tipo de reunión, rechazaba pues el 80%, pero en ese 20% que lograba ir, se sentía muy tensa. Tal es así que en las fiestas se trataba de esconder para pasar desapercibida. Decía que había un chico que le gustaba y cuando éste se acercaba a hablar con ella, ella tenía pues que sencillamente correr de la situación porque tenía miedo que le volviera a decir que era muy sudorosa, ¿no? Este sobrenombre que le pusieron que fue bastante feo para ella y que no quería volver a repetirlo. E incluso en una oportunidad se va de la fiesta y se pone a llorar en el pasillo. Es en este momento donde ella dice pues que está muy mal, que no debería estar así, que ya le está afectando incluso hasta su parte pues sentimental. Y lo piensa muchísimo y al acudir a la consulta lo primero que me dice es, doctor, no quiero que me medique. Yo le comento pues que no todo es persona que acude a psiquiatría va a ser medicada, pero vamos a tomar en cuenta lo que dice su psicólogo. La psicóloga me envía la referencia pues bastante explícita donde me comenta toda su sintomatología. Yo logro corroborar la sintomatología y hago realmente el diagnóstico de un trastorno de ansiedad del tipo ansiedad social, ¿no? O fobia social. Le explico cuáles son los síntomas y le explico también las ventajas de tomar la medicación. Para ello escogimos una medicación que ayuda muchísimo para la parte de la ansiedad, que es la paroxetina. Es importante entender también en este punto que este podcast es meramente informativo, que es importante siempre acudir a un especialista para que le hagan un buen diagnóstico y escojan el mejor medicamento para cada uno de ustedes. Bueno, siguiendo con el caso, le indicamos un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, la cual pues le ayudó bastante a mejorar su sintomatología. Y esto pudo hacer pues que la psicóloga pudiera trabajar bastante con ella, a tal punto que ya 40 días de tratamiento, ella empieza a experimentar mejoría clínica, disminución en la sudoración y los síntomas físicos y un mejor rendimiento en la parte académica, que es lo que al final ella buscaba. Entonces, ¿por qué es importante este caso? Porque así como Anita, hay muchísimos estudiantes, muchísimas personas, las cuales van a tener esta sintomatología y que a veces no le prestan la debida atención por el estigma que hay en salud mental, de que por qué voy a ir al psiquiatra, por qué voy a ir al psicólogo, si me van a medicar, que yo no quiero pastillas, que no quiero depender de un medicamento. Y esto pues es importante tener esto en cuenta. Si bien la sintomatología de la fobia social y el tratamiento de la fobia social, a diferencia de otros trastornos mentales, donde el tratamiento radica realmente en la piedra angular de la psicofarmacología, en este tipo de trastornos es todo lo contrario, es la parte psicoterapéutica. De los tipos de psicoterapia que mejor han dado resultado es la psicoterapia cognitivo-conductual. Y la medicación se deja para casos moderados o graves, que es el caso de Anita.
La fobia social o la ansiedad social se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad. Y como ya lo hemos visto, el 2.6% de la población mundial puede padecerla. Esta sintomatología, si bien puede ser muy leve en algunas personas, en otras realmente les imposibilita realizar sus actividades cotidianas, poder desenvolverse socialmente e incluso disminuir su desempeño tanto laboral como académico. Es importante que si te sientes identificada o identificado con el caso de Anita, busques ayuda en los profesionales adecuados, en psiquiatras, en psicólogos, y es importante pues que tengan esta interacción, ¿no? Yo siempre he dicho que el buen psicólogo va a referir al psiquiatra y el buen psiquiatra va a referir al psicólogo. Entonces, espero que hayan disfrutado este episodio del día de hoy y los espero en el siguiente. Muchísimas gracias. Soy el doctor Jean Roaniel Aguirre de Dios. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en TikTok, @Dr. Jean Aguirre, en Instagram, @tu psiquiatra P, y en Facebook, Dr. Jean Aguirre.